Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, estudiantes? Bueno, el tema de hoy titula Los vectores como medida y representación de las realidades. Bueno, acá tenemos a dos personas separadas 2 metros, ¿cierto? Una distancia de 2 metros. Bueno, esta imagen nos puede explicar un poco sobre el tema de vectores, magnitudes vectoriales y magnitudes escalares, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos a tratar de explicar qué es una magnitud escalar y qué es una magnitud vectorial con este dibujo. Acá también tenemos otro dibujo, ¿no? Es una clase, un profesor y los estudiantes. ¿Qué nos dice acá el texto? Nuestra vida se desarrolla generalmente en espacios abiertos o cerrados. En tal sentido, identifica en su habitación vectores en el espacio con sus tres dimensiones x, y, z. Bueno, nos están diciendo que hagamos esto, que coloquemos acá una línea recta y le asignemos a esta esquina, en el aula, por decir, una flechita, ¿cierto? Una flecha que sea el eje Z. Hagamos también lo mismo acá, colocando otra flechita acá y otra flechita acá, ¿cierto? O sea, una flecha en este sentido. Sí, dos flechitas. En total tenemos tres flechitas, entonces estaríamos asignando algunos vectores en un aula, por ejemplo, ¿cierto? Este puede ser el caso X y este puede ser el caso Y. X y Z solamente son nombres, ¿cierto? Pero eso es lo que nos dice, ¿no? Podemos hablar sobre vectores de esta forma o de esta otra. Entonces, expliquemos todavía lo que tenemos acá, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, colocamos X, Y, Z, ¿no es cierto? En una habitación. Estas flechas son lo que conocemos como vectores, ¿no es cierto? Acá también tenemos la mano izquierda, ¿no? El dedo índice hacia arriba, el índice apuntando en este sentido, el dedo pulgar hacia arriba y el dedo del centro saliendo de la pizarra, por ejemplo, ¿cierto? El vector B, este otro vector B, este otro vector F. ¿Ok? Entonces, ¿qué son los vectores al final? Son flechitas, ¿no? Acá tenemos una definición, dice, geométricamente un vector, ¿no? Es un vector, un segmento de recta dirigido que comienza en un origen, esto es, un segmento de recta con magnitud y dirección específica, ¿no? Con un punto inicial en el origen, este puntito. Si todo este es un vector. Enseguida, este de acá es un vector, ¿no? Tiene una flechita. Un tamaño, un ángulo, ¿no es cierto? Entonces vamos a explicar eso. Primero, hablemos todavía de los ejemplos. Miren, acá tenemos dos imágenes de dos fotos, ¿cierto? De un mapa, ¿no? Podemos estar nosotros en este punto y en el mapa nos dicen camina hacia el norte 1 kilómetro. Entonces nos estamos dirigiendo hasta este otro punto. ¿Cuánto es? ¿Qué espacio hemos recorrido? Bueno, este espacio que es 1 kilómetro, ¿cierto? En el mapa nos dicen ahora, muévete hacia la derecha 2 kilómetros. Entonces, hacia el este, en este caso, hacia el este. Y luego nos detenemos acá. ¿Cuál es la resultante total? Pues es la resultante es D, ¿cierto? El vector azul, este caminito azul. Entonces, si tuviéramos un mapa en el que nos dicen que nos movamos primero hacia el norte y luego hacia el este, estos valores, 1 kilómetro y 2 kilómetros, finalmente llegaríamos a este punto, ¿no? Es decir, la resultante de este valor es este vector de color azul, ¿no? Eso es lo que más o menos es un vector. Todavía no lo estamos definiendo. Acá tenemos otro ejemplo igual. Entonces, si estamos acá en el inicio, en este punto negro, y nos ponemos 2,6 kilómetros hasta esta esquina, luego 4 metros hasta esta otra esquina, otra esquina, y luego de ahí unos 3,5, 3,1 kilómetros más, con un ángulo de 45. Fíjense, en todos los casos estamos hablando de flechitas que tienen dirección y sentido hacia la derecha, hacia arriba, formando un ángulo de 45 grados, ¿no es cierto? Así es como entendemos a estas magnitudes vectoriales, ¿ya? En este tema vamos a hablar sobre estas magnitudes. Esto lo saqué de un libro que titula Física Universitaria. Es un muy buen libro, está en internet. Y acá tenemos una imagen de este tipo, ¿no es cierto? Tenemos aquí un vehículo que está ahí, un escondite, dice, y un guepardo se mueve con una velocidad, ¿no es cierto? Una velocidad. ¿Cuál es la velocidad? Dice, ¿no?
para cazar el antílope. El antílope también se mueve a una velocidad. Hay un desplazamiento, fíjense, desde acá hasta acá. ¿Cierto? Estas magnitudes de las que hablamos, la velocidad, el desplazamiento, ¿cierto? O quizás la aceleración, y otras, ¿no es cierto? Por ejemplo, la masa del antílope, la masa, o la masa del guepardo, o la masa del móvil que está ahí, ¿no es cierto? La velocidad del viento, el tiempo en el que el guepardo caza al antílope, ¿no? Bueno, todas estas magnitudes pueden ser vectoriales o pueden ser escalares. Entonces, ¿cuáles son cuáles y cuáles son qué? Esa es la pregunta que nos hacemos, ¿no? En un ejemplo de física que podemos ver acá en varios ejemplos en este libro tan bello que titula Física Universitaria, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Vamos a especificarlo acá en esta pizarra y vámonos acá a la derecha. Una cantidad vectorial es aquella cantidad, dice, que además de tener un número, especie, un módulo, tienen dirección, sentido y punto de aplicación. Esa es una magnitud vectorial, una cantidad vectorial. Bueno, ¿y qué es una cantidad escalar? Son las que están plenamente determinadas por un número y una unidad. Es decir, la magnitud escalar solo se llama, es un módulo, ¿cierto? Por ejemplo, 20 pies, una longitud. 60 gramos, masa, ¿no? 5 días, el tiempo. ¿Cierto? Entonces ya podríamos hablar de estos ejemplos que colocamos acá en la parte, ¿cierto? Del ejemplo. Velocidad, entonces es una magnitud escalar o vectorial. Desplazamiento igual, una cantidad escalar o vectorial. Aceleración, masa, tiempo, ¿no? ¿Cierto? Ya podríamos ir más o menos pensando de qué se trata cada una de estas magnitudes, que son varias las magnitudes físicas, ¿eh? Pues, ¿qué más tenemos acá? Tenemos esto, ¿no? La definición de una magnitud vectorial. Pues tiene el siguiente componente, ¿cierto? Magnitud, dirección y sentido. Bueno, acá también pondremos de punto de aplicación. Entonces, esto es lo que caracteriza a un vector, ¿cierto? Las características de un vector. La magnitud, dice, es el valor absoluto o módulo del vector representado por, ¿cierto? Esta expresión de acá, a basita igual a 5 metros, ¿cierto? En algunos textos suele estar así nada más, ¿no? En otros suele tener esta pinta, ¿no es cierto? A con una flechita ahí, o si no, a, basa y la flechita, ¿cierto? Y en algunos libros con negrilla, o se escriben así, bien pintado, ese es el vector A. Lo demás es escalar, nos dice, ¿no? Dirección. Dirección es la trayectoria por la cual se desplaza el vector. Es la orientación que lleva el vector, ¿no? Esto es dirección. Y sentido es la orientación que lleva el vector y que está indicada por una flecha. Punto de aplicación es la variable en su posición, pero es el punto sobre el cual actúa el vector. Entonces, el punto de aplicación, este es el tamaño, ¿cierto? Fíjense que es importante distinguir eso en estos ejemplos, ¿no? En estos ejemplos. Nos dicen hacia arriba. Pues no nos dicen hacia abajo, sino tendríamos que ir a este sentido, ¿no? ¿No? Hacia arriba. O hacia el norte, como está esto. Necesitamos entonces este tipo de nomenclatura, vamos a ver en estos ejercicios. Hacia la derecha, hacia el este, ¿no es cierto? Así. Por eso es una flecha. Ahora, ¿dónde está el tamaño? 4, ¿cierto? 4 kilómetros. El módulo en este caso es 4 y la unidad, kilómetros. Acá el módulo es 3.1 y la unidad, kilómetros. Acá es 2.6 y la unidad, kilómetros. O como en este caso, ¿cierto? Tenemos entonces ahora problemas de ese tipo, ¿no? Y como dijimos acá, vamos a reconocer algunas velocidades. Por ejemplo, algunas características de las magnitudes. Por ejemplo, la velocidad es una magnitud vectorial. El desplazamiento es una magnitud vectorial. La aceleración también es una magnitud vectorial. La masa es una magnitud escalar. Y el tiempo es una magnitud escalar. Así está como en la mayor parte de los libros se menciona. Ahora, ¿por qué esto es vectorial y por qué esto es escalar?
Bueno, la masa simplemente por decir, la masa de este tigre, ¿no es cierto? De este guepardo que va a cazar al antílope, si te tiene un valor, su masa, ¿cierto? Deben ser, por decir, unos 100 kilogramos. No nos dicen que son 100 kilogramos a la derecha, a la izquierda, abajo o arriba, al norte o al sur. Son 100 kilogramos ya. De la misma forma, la masa del antílope, tampoco nos dicen si son, por decir, 80 kilogramos a la derecha, a la izquierda, abajo o así. Simplemente son 80 y punto. ¿Cierto? 80 y su unidad es el kilogramo. De la misma manera, este móvil tiene una masa, ¿no? Al moverse, ya adquiere velocidad, ahí ya tiene dirección y sentido, porque cuando decimos el móvil se mueve hacia la izquierda, se mueve hacia la derecha, con una velocidad de, ahí sí nos referimos, ¿cierto? A una magnitud vectorial. Pero es escalar cuando solamente tiene módulo, y es vectorial cuando tiene módulo, dirección y sentido, y además punto de aplicación, como nos han mencionado acá en los conceptos de este texto. ¿No es cierto? Bueno, entonces de eso es de lo que vamos a hablar en este tema, de las magnitudes vectoriales, ¿no? Y vamos a hablar de operaciones entre vectores, por ejemplo, suma, diferencia, multiplicación, etcétera, ¿no? Vamos a hablar de esas operaciones. Bueno, pero para eso también tenemos que ver algunas cosas que disponemos en Internet. Por ejemplo, este profesor que tiene acá su canal, ya le puse mi like, ¿no? Vectores, ejercicios sueltos, introducción. Escuchemos un segundito. Siempre se va a medir en sentido antihorario, es decir, en sentido contrario al sentido de giro de las agujas del reloj. ¿Con qué ánimo explica este profesor? ¿No? Es recomendable este canal, tiene 12,000 likes y 423,000 visualizaciones. Tanta gente, ¿no? Además debe haber seguramente, hay que suscribirse ya. Bueno, acá tenemos otro profesor, igual, ¿no? Le vamos a poner un like, tiene 28,255 likes por aquí y tenemos 1,000,000 de visualizaciones. Miren, nos explican las magnitudes, los símbolos y las unidades. Uf. Y tenemos más, ¿cierto? Entonces hay en realidad diversos materiales que podemos utilizar en Internet para apoyarnos en el estudio de los vectores. Por ejemplo, yo hice un video hace tiempo y aquí hablo de una aplicación muy buena que se llama, bueno, lo tomé de la Universidad de Colorado, pht.colorado.edu. Visiten el sitio, este sitio que estoy marcando, de la Universidad de Colorado. Tiene una aplicación muy buena para entender la suma de vectores. ¿Cierto? Entonces, mi video dice, suma de vectores, introducción, uso de un simulador de la Universidad de Colorado, o sea, pht.colorado.edu. Entonces, yo me despido, esperando siempre de que les haya gustado este material. Recuerden que ustedes pueden disponer, hoy en día se puede disponer de Internet, ¿cierto? Entonces, acá tenemos libros, por ejemplo, este librito de justamente el que estaba mencionando, Szymanski, ¿no es cierto? Cantidades, unidades físicas y vectores. Pues acá también nos muestran un poco cuáles son los objetivos del aprendizaje, ¿no es cierto? Y por acá está un poco las definiciones básicas, ¿no? Un libro siempre ayuda para comprender y entender los conceptos que se van a explicar en clases, ¿cierto? Entonces vean, ustedes pueden agarrar igual un libro, es un libro muy recomendado, titula Física Universitaria y ahí tenemos, ¿no es cierto?, el tema de los vectores, ¿no? De ahí saqué esas imágenes, ¿cierto? Entonces tenemos ahí el librito que está ahí. ¿Y por qué no tenerlo en forma física, ¿no? Este textito, que por ahí se va a conseguir si ustedes van a curiosear un poquito en las librerías, ¿no? Entonces yo me despido siempre motivándoles, ¿no? A que vayamos leyendo, vayamos consultando, de una vez no estemos esperando, ¿no? De que el profe nomás nos dé todo, vectores unitarios, por ejemplo, el tema, ¿no? No esperemos a que el profe nomás lo haga. Ustedes pueden ir avanzando. Ahí tenemos las herramientas, ¿no? Tanto de textos, videos y además aplicaciones para comprender mejor los ejercicios. Bueno, vamos a seguir, a ver, vamos a seguir viendo y ahí tenemos un resumen, ¿no? Un libro muy bueno que tiene resumen incluso, ¿no? Y acá tenemos escaladas, vectores y suma de vectores, ¿no? Y algunas cosas más nos indican ahí, cosas, pero claro que desde luego que nos van a hacer. Bueno, espero que les haya gustado este video
Y si tienen alguna sugerencia o comentario, bueno, pues espero sus comentarios. Chau, chau.